if you would please open your Bibles to Matthew chapter 22. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Our text for this morning's message will be Matthew 22 and beginning in verse 37. Nuestro texto para esta mañana será sobre todo Mateo, capítulo 22, desde el versículo 37. Actually, let's begin in verse 36 and we'll go through verse 40. Vamos a comenzar desde el versículo 36 hasta el 40. Well, before I begin, I would just like to thank you so much for inviting me to come to Mexico. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes por darme la oportunidad de venir a México. It has been a great joy to be here with you. Ha sido un gran gozo para mí estar con ustedes. I feel that you have welcomed me not just as a preacher, but as a brother. Y siento que me han recibido no solamente como un predicador, sino como un hermano. So thank you so much for including me in your family for these last few days. Así que les doy muchas gracias por incluirme en su familia en estos pocos días. And I very much look forward to the day when the whole family of God will be united forever. Y yo estoy esperando ese día en que toda la familia de Dios sea reunida para siempre. You've been so kind to me while I've been here that there's something I'd like to ask you to do. Ustedes han sido tan amables conmigo en estos días que hay algo que me gustaría pedirles. Would you please remember the churches in the United States in your prayers? ¿Recordarían ustedes, por favor, las iglesias en los Estados Unidos en sus oraciones? We face many temptations. Nosotros nos enfrentamos a muchas tentaciones. The devil is very active there. El diablo está muy activo allá. And of course, we are weak and foolish people Y por supuesto, nosotros somos débiles y testarudos, who live entirely by the grace that God gives us. que vivimos solo por la gracia que Dios nos da. So if you would please remember to pray for us that God would pour out his grace upon our nation. Así que les pido, por favor, que se acuerden en sus oraciones y pidan que Dios derrame su espíritu sobre mi nación. Thank you very much. Muchas gracias. Well, let's turn then to our scripture passage. We're going to read Matthew 22, verse 36 to 40. Vamos a leer Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Let's pray. Oremos. Father, you have reminded us that your word is a lamp unto our feet and a light to our path. Padre, tú nos has recordado que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. So we pray now that as we study your word, that you would cause that light to shine upon us. Ahora te pedimos, Señor, que tú concedas que esa luz resplandezca sobre nosotros. Apart from your grace, we dwell in absolute darkness. Fuera de tu gracia estaríamos en completa oscuridad. But we pray that through Jesus you would give us light. Pero pedimos que por medio de Jesucristo nos des la luz. Help us to understand what your will is for our lives. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad para nuestra vida. And give us hearts that delight to do your will. Y danos corazones que se deleiten en hacer tu voluntad. We pray it in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Jesus Christ is the life of his people. Jesucristo es la vida de su pueblo. And as we heard in the last session, Jesus gives us life as our prophet, priest, and king. Y como vimos en la última sesión, Jesús nos da esa vida como nuestro sacerdote, profeta y rey. As our prophet, he gives us many teachings in the Holy Scriptures. Como nuestro profeta, Él nos enseña muchas cosas por medio de las Escrituras. But one of the high points of his prophetic ministry Pero uno de esos puntos clave en su ministerio profético
is when a man came to him and said, "Teacher, which is the great commandment in the law?" Se dio cuando un hombre se le acercó y le dijo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Surely with this question he was asking, what is the very essence of righteousness? Porque con esta pregunta este hombre estaba diciendo, ¿cuál es la esencia misma de la ley? What is the heart of what God desires from us? ¿Cuál es el corazón de lo que Dios pide de nosotros? And the Lord Jesus gives an answer that makes love the very center of God's will. Y Jesucristo le da una respuesta en la que deja ver que el amor es el centro de la voluntad de Dios. There is no righteousness without love for God and love for other people. No hay justicia sin amor a Dios y amor a otras personas. Augustine said, "When there is a question as to whether a man is good, one does not ask what he believes or what he hopes, but what he loves." Agustín dijo lo siguiente: cuando uno se pregunta si un hombre es bueno, uno no tiene que preguntar qué es en lo que cree o en qué tiene esperanza, sino qué es lo que él ama. And in this passage, the Lord Jesus shows us the relationship between our love for God, our love for our neighbor, and our love for ourselves. Es en este pasaje que Jesús nos muestra la relación que existe en nuestro amor a Dios, en el amor al prójimo y en el amor a nosotros mismos. If you were to take what he says and summarize it or boil it down into a few words, Si quisiéramos resumir esto que Jesús está diciendo, it would be this: the essence of righteousness is supreme love for God. podríamos decirlo así. La esencia de la justicia es el amor supremo a Dios, Which expresses itself in secondary love to our neighbor. que se expresa a sí mismo en un amor secundario por nuestro prójimo, Fulfills the natural desires of our self-love que cumple los deseos naturales de ese amor por uno mismo and finds its authoritative direction in keeping God's commandments. y que encuentra su dirección autoritativa en guardar los mandamientos de Dios. So let's break that down into several pieces. Vamos a tratar de desmenuzar esa declaración. The first point is this: El primer punto es este. Christ requires us to love the Lord our God. Cristo nos exige que amemos al Señor nuestro Dios. He says, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment." Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. The first thing that we see in this statement is he's calling us to love for the one true God. Lo primero que vemos en esa declaración es que Jesús quiere que amemos al único Dios verdadero. He says we're to love the Lord. Debemos amar al Señor. He's quoting Deuteronomy 6:5, where the word the Lord translates the divine name Jehovah. Jesús está citando Deuteronomio 6:5, en donde se utiliza el nombre divino Jehová. Moses had just said in Deuteronomy 6:4 that the Lord or Jehovah is one. Y Moisés justo había dicho en ese pasaje, en el versículo 4, que Dios es uno. So man's duty is to love this specific God, the God of Abraham, the God of Israel, the God and Father of our Lord Jesus Christ. Así que el deber del hombre es amar a este Dios en específico, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y Padre de nuestro Señor Jesucristo. We may not love a vague, undefined idea of God. No podemos amar una idea indefinida o vaga de quién es Dios. We are not to love a God that we've invented in our own mind. No debemos amar a un Dios que nosotros hayamos fabricado en nuestras mentes. Nor may we love the God of some other religion. Ni tampoco debemos amar a un Dios que sea parte de otra religión. We must love
this particular God, sino que debemos amar a este Dios en particular, the creator of heaven and earth. el creador del cielo y de la tierra. As Jesus said in Matthew 4:10, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Como Jesús dijo en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Therefore, it is not enough to have civic virtues. Por esto no es suficiente con que tengamos virtudes comunes. To be righteous, you must love God. Para ser justos hay que amar a Dios. Now, non-Christians can praise virtue and live virtuous lives. Ahora bien, los no cristianos pueden hablar muy bien de la virtud y vivir vidas virtuosas. The ancient Greek and Roman philosophers wrote of the four cardinal virtues. Los antiguos filósofos griegos escribieron sobre las 4 virtudes cardinales: Temperance, fortitude, justice, and prudence, which they said make a good man. Estas son la templanza. Where are you in the notes? Top of page 2. Okay. Sí, aquí. Okay, sorry. La templanza, la valentía, la justicia y la prudencia. Y ellos decían que esto hacía a un hombre bueno. However, as Augustine said, true virtue is God-centered. Sin embargo, Agustín dijo que la verdadera virtud es teocéntrica, For God is our supreme good. porque Dios es nuestro sumo bien. Thus Augustine said, I hold virtue to be nothing else than perfect love of God. De este modo, Agustín dijo, yo entiendo la virtud como el amor perfecto de Dios. As Augustine said, temperance is love keeping itself entire and pure for God. Agustín dijo, la templanza es el amor que se guarda a sí mismo incorruptible para Dios. Fortitude is love bearing everything readily for the sake of God. La valentía es el amor que usa todas las cosas para la gloria de Dios. Justice is love serving God only and therefore ruling well over all else. La justicia es el amor que solo sirve a Dios y hace a un lado todas las otras cosas. Prudence is love making a right distinction between what helps it towards God and what might hinder it. Y la prudencia es hacer una distinción correcta entre lo que nos ayuda para llevarnos a Dios y lo que es un obstáculo. Now, when we look at Christ's words, we also see that he's calling us to a love for the sovereign covenant God. Ahora, al observar las palabras de Cristo, vemos que Él nos está mandando a adorar al Señor supremo del pacto. Christ does not merely say love God, but love the Lord your God. Cristo no dice simplemente amarás a Dios, sino amarás al Señor tu Dios. He's reminding us of the covenant in which God gives himself to his chosen people as their God and takes us to be his as his people. Y con esto Cristo nos está recordando esa relación que hay de pacto con Dios, que nos ha tomado a nosotros como su pueblo y Él es ahora nuestro Dios. Since this covenant God has loved us, we then love him in return. Y ya que este Dios en el pacto nos ha amado a nosotros, nosotros tenemos que amarlo en respuesta. This responsive love is generated by God's Spirit, powerfully applying the word to our hearts. Esta respuesta de amor se da en nuestros corazones cuando el Espíritu obra poderosamente en ellos. Moses spoke this promise in Deuteronomy 30 and verse 6. Moisés dio la siguiente promesa en Deuteronomy 36. Yeah. Deuteronomio capítulo 36. The Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul that you may live. Deuteronomio 36, que dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, a fin de que vivas. Christ is also teaching us here that we must love God with our whole being and life. Cristo también nos está enseñando aquí que debemos amar a Dios con todo nuestro ser y con toda nuestra vida. Notice how he repeats the phrase, with all your. Noten cómo Cristo repite esa frase, con toda tu o con todo tu, With all your heart, with all your soul, with all your mind. con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. That is, we must love God with all that we are. Esto quiere decir que debemos amar a Dios con todo lo que somos. Love means that you are giving yourself to God. El amor significa que nos estamos entregando a Dios, All of you is now His. que todo lo que tú eres se vuelve ahora suyo. As Isaiah said, here I am. Como Isaías lo dijo, heme aquí. Or as Paul said, you must present yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. O como Pablo nos dice que debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. To love God is to give yourself, to glorify Him as the one true God. Amar a Dios quiere decir entregarnos a nosotros mismos para glorificarlo a Él como el único Dios verdadero. Sometimes we think that what Jesus is commanding us is something like this. Algunas veces llegamos a creer que lo que Jesús nos está ordenando es algo como esto. You have a list of different things that you love. Hay una lista diferente de cosas que amamos. People, things, etc. La gente, diferentes cosas, etc. And we think, oh, Jesus is telling us that we need to take God and make Him number one on the list. Y pensamos, lo que Jesús está diciendo es que tenemos que tomar a Dios y ponerlo en el primer lugar de la lista. But that would not be loving God with all your heart. Pero eso no sería amar a Dios con todo tu corazón. The whole list is to be God. Toda la lista tiene que decir Dios. And anything else that you love, Y cualquier otra cosa que tú ames, you are to love because you love God. tienes que amarla porque amas a Dios. Love for Him is to fill your whole life. El amor a Dios tiene que llenar toda tu vida. That doesn't mean that we can't love anyone else. Eso no significa que no podamos amar a alguien más. It means that we love other people because we love God and for His sake. Sino que amamos a todas las demás personas porque amamos primero a Dios y amamos para su gloria. And this is a love that demands our heart and soul. Este es un amor además que demanda nuestra alma y corazón. It is certainly something that requires action, Es algo que ciertamente requiere acción, but it's not just about behavior. pero no se trata solo sobre el comportamiento, It's about who you are in the deepest part of your heart. sino de lo que somos bien adentro. This is why we need God to give us new hearts. Esta es la razón por la que necesitamos que Dios nos dé nuevos corazones. Listen to what it says in Ezekiel 11, verses 19 to 20. Escuchen lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. One more thing that Christ teaches us about love for God is this. Otra de las cosas que Jesús nos enseña sobre el amor a Dios es la siguiente: This love is our supreme duty. que este amor es nuestro deber supremo. Jesus says in Matthew 22:38 that this is the great and first commandment. Jesús dice en Mateo 22:38 que este es el primero y grande mandamiento. God gave hundreds of laws to Israel, Dios dio cientos de leyes a Israel, but this is the greatest and the first. pero esta es la más grande y la primera de todas. Nothing is of higher importance. No hay nada que sea más importante. Nothing can make a greater claim upon your life. No hay nada que reclame más nuestra vida. If you fail to love God, you violate the most basic principle of righteousness. Si fallamos en amar a Dios, estamos fallando en el principio más básico de la justicia. And you must love Him as
as God. Y debemos amarlo como a Dios. Not just the way that you would love a friend, No de la manera en que amaríamos a un amigo, but as God, sino como Dios, the glorious one. el Dios glorioso. In other words, you must adore him. En otras palabras, debemos adorarlo. He is the supreme good and Él- must be loved supremely. Él es el sumo bien y por lo tanto debemos amarlo hasta lo sumo. This brings us now to our second point. Esto nos lleva al segundo punto. Christ requires us to love our neighbor as ourselves. Cristo demanda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. You see there in verse 39 that Jesus says, "And a second is like it, you shall love your neighbor as yourself." Así dice Jesús en el versículo 39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. So Jesus is teaching us that this is a secondary love. Jesús nos está enseñando que este es un amor secundario. He calls it second in comparison to the great and first commandment. Jesús lo llama el segundo en comparación al primero y grande mandamiento. So our love for other people must recognize that they stand far below God. Así que nuestro amor por las personas tiene que ser un amor que reconoce que las personas están bien por abajo de Dios. We cannot treat human beings as gods. No podemos tratar a otros seres humanos como Dios. Even our family relationships must bow to this demand. Incluso nuestras relaciones familiares tienen que doblarse a esta demanda. Listen to what the Lord Jesus says in Matthew 10, verse 37. Escuchen lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. So love for God is first and greatest, Así que el amor a Dios es el primero y más grande. but love for our neighbor is second. Pero el amor a nuestro prójimo es el segundo. Jesus places this at the center of his ethical system. Jesús pone también esto al centro de su sistema ético. There is no righteousness in God's sight without love for our neighbor. No hay justicia ante los ojos de Dios si no hay amor por nuestro prójimo. The law of Moses says in Leviticus 19:18, La ley de Moisés nos dice en Levítico 19:18, "You shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. We also notice that Jesus teaches us here that our love for our neighbor is a similar love. También vemos aquí que Jesús nos dice que nuestro amor por nuestro prójimo es un amor semejante. Notice that he says in verse 39 that a second is like it. Vean cómo dice el versículo 39, y el segundo es semejante. That is, the second commandment to love our neighbor is like the great commandment to love the Lord our God. Eso quiere decir que ese segundo mandamiento del amor al prójimo es similar, es parecido al primero de amar a Dios. Both commandments require us to love. Ambos mandamientos nos exigen que amemos. Furthermore, they're connected because we love God because of who He is, and we love our neighbor because our neighbor is created in God's image. Además, están conectados de esta manera. Amamos a Dios por quien Él es y amamos a nuestro prójimo porque ha sido creado a imagen de Dios. Who can love God and not love His image bearers? ¿Quién podría amar a Dios y no amar a los que portan su imagen? Listen to what John says in 1 John 4, verses 20 and 21. Escuchen lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Furthermore, the Lord Jesus is teaching us that this love is not just a similar love, but it is also a sympathetic love. Además, Jesús nos está diciendo que este no es solo un amor semejante, sino un amor relacionado con la empatía. Jesus says that we must love our neighbor as yourself. Porque Cristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
In other words, you recognize that your neighbor is your fellow human being. En otras palabras, estamos reconociendo que, Fellow human being. would you repeat that again? Human being. The whole sentence. Oh, okay. Jesus is telling us that we need to recognize that our neighbor is our fellow human being. Jesús quiere que reconozcamos que nuestro prójimo es otro ser humano. Also a person with his own thoughts and feelings and choices. Y eso quiere decir una persona que también tiene emociones y pensamientos y sentimientos. This is the same principle that Jesus taught us in what's called the golden rule. Este es el mismo principio que Jesús nos enseña en la regla de oro, Matthew 7:12. que está en Mateo capítulo 7, versículo 11, Listen to what it says. versículo 12. Perdón. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Now that doesn't mean that we give to someone whatever he wants. Eso no significa que le vamos a dar a otra persona lo que esta persona quiera. That would be foolish and wicked. Eso sería necedad y pecado. What it means is this. Lo que significa es esto. Just as we desire other people to do for us what is truly for our good, Así como deseamos que otras personas hagan con nosotros lo que va a resultar en nuestro verdadero bien, so we also should seek to do for our neighbors what is truly for their good. también deberíamos buscar hacer por nuestro prójimo lo que va a ser para su verdadero bien. This commandment, as John Calvin said, Este mandamiento, como lo dice Juan Calvino, places our neighbors in an equal rank with us, coloca a nuestro prójimo en el mismo rango que nosotros, because kindness unites all in one body. porque la bondad une a todos en un mismo cuerpo. He brings each of them into a common union and, as it were, into a mutual embrace. Hace que todos estén en una unión común y, por así decirlo, en un abrazo mutuo. One more thing that we notice about this commandment from our Lord's teaching is that it is a serving love. Algo más que podemos notar de este mandamiento es que es un amor que sirve. To love your neighbor as yourself means to give yourself to do good to other people. Porque amar a nuestro prójimo como a uno mismo quiere decir que nos vamos a dar, a entregar a nuestro prójimo. We should not go through life looking for other people to serve us. No deberíamos ir por la vida pensando en que las otras personas tienen que servirnos a nosotros, Instead, we should always be looking for ways to serve others. sino que siempre deberíamos buscar formas de servir a otros. But someone might ask, well, what about me? Pero alguien podría preguntar, ¿y dónde quedo yo? Does loving God and loving my neighbor mean hating myself? ¿Acaso amar a Dios y amar a mi prójimo significa aborrecerme a mí mismo? Well, this brings us to the third great principle that Jesus teaches us. Esto nos lleva al tercer principio que Jesús nos enseña. Christ affirms our love for self as a natural but subordinate motivation. Cristo afirma un tipo de amor propio que debe nacer de una motivación natural y que está subordinado. Notice that he says in verse 39, love your neighbor as yourself. Porque en el versículo 39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Now let's be careful here. Ahora, seamos bien cuidadosos aquí. Loving yourself is not a commandment from God. Amarse a uno mismo no es un mandamiento de Dios. This is not an imperative. Este no es un imperativo. Jesus does not say you must first learn to love yourself Jesús no está diciendo, primero tienes que aprender a amarte a ti mismo and then you can love other people. y luego puedes amar a otras personas. The commandments in this text are to love God and love our neighbor. Los mandamientos de este texto es amar a Dios y amar al prójimo. So Christ's teaching does not justify belief in a supposed need to love ourselves. Así que la enseñanza de Jesús no está afirmando una supuesta necesidad por el amor a uno mismo. Instead, Christ is recognizing that we already do love ourselves.
En lugar de eso, Cristo está reconociendo que ya existe un amor propio, We have a natural disposition to love ourselves. porque tenemos una disposición natural a amarnos a nosotros mismos. But Jesus is also not saying that it is inherently evil to love yourself. Would you repeat that again? Jesus is not also saying that it is inherently evil to love yourself. Pero Jesús no está diciendo al mismo tiempo que sea inherentemente malo amarnos a nosotros mismos. Jesus did not say love your neighbor and stop loving yourself. Jesús no dijo amarás a tu prójimo y dejarás de amarte a ti mismo. He did not say love your neighbor instead of loving yourself. Jesús no dijo amarás a tu prójimo en lugar de a ti mismo. He said love your neighbor as yourself. Jesús dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo. So Christ assumes the reality of self-love and harnesses it for the sake of loving our neighbor. Así que Cristo asume que existe en verdad una forma de amor propio y lo aplica a la relación con nuestro prójimo. There is a natural self-love and also a corrupt self-love. Hay entonces un amor propio que es natural y un amor propio que está corrompido. Listen to what Paul says in Ephesians 5:29. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. So there's a natural love that we have for ourselves. Hay un amor natural que tenemos por nosotros mismos, But there's also the possibility of being a lover of self instead of a lover of God. pero también existe la posibilidad en que nos convertamos en amadores de nosotros mismos en lugar de amar a Dios. Such people live only for themselves. Personas que viven solo para sí mismas. Listen to what Matthew Henry said. Escuchen lo que dijo el comentarista Matthew Henry. There is a self-love which is corrupt and the root of the greatest sins. Hay un amor propio que está corrompido y es la raíz de los mayores pecados And it must be put off and mortified. y debe ser desechado y mortificarse. But there is a self-love which is natural and the rule of the greatest duty. Pero hay un amor propio que es natural y la regla del mayor deber And it must be preserved and sanctified. y que debe preservarse y santificarse. We must love ourselves, that is, we must have a due regard to the dignity of our own natures. Debemos amarnos a nosotros mismos, es decir, debemos de tener la consideración debida de la dignidad de nuestra naturaleza y una preocupación por el bienestar de nuestras almas y nuestros cuerpos. Okay, you finished the quote. So self-love can be compatible with love for God and love for our neighbor. De esta forma, el amor propio puede ser compatible con el amor a Dios y a nuestro prójimo, But only if it is subordinated to love for God and love for our neighbor. pero tan solo si está subordinado al amor a Dios y al amor al prójimo. Loving yourself cannot be your first and greatest priority. Amarte a ti mismo no puede ser tu principal y mayor prioridad, Or you've broken the first and greatest commandment. porque si no has quebrantado ya el primer y más grande mandamiento. Christ says in Luke 14:26, Jesús dijo en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Now Christ is not saying that we should literally hate our families and hate ourselves. Cristo no está diciendo aquí literalmente que deberíamos aborrecer a nuestras familias y aborrecernos a nosotros mismos. But he's saying compared to our love for God, our love for ourselves should be hatred. Sino que está diciendo, en comparación con el amor que tenemos por Dios, esos otros amores deberían parecer aborrecimiento. We must love God infinitely above ourselves. Debemos amar a Dios infinitamente por encima de nosotros. And if we truly love ourselves, Y si en verdad nos amamos a nosotros mismos, we will seek the greatest good for ourselves, vamos a buscar el mayor bien para nosotros, which is God. el cual es Dios. So love for God is not against loving yourself.
Así que el amor a Dios no se contrapone con el amor propio, but self must be placed under God. pero ese amor tiene que subordinarse a Dios. Do you truly love God? ¿Amas acaso verdaderamente a Dios? You know, it's possible to do many right things for the wrong reasons. ¿Te das cuenta que es posible hacer muchas cosas que son correctas por razones que son incorrectas? The Greek philosopher Plato once told the story of a magical ring that would make its wearer invisible. El filósofo Platón contó una vez la historia, Magical ring, did you say? Magical ring. De un anillo mágico que tendría la capacidad de hacer que una persona desaparezca. Plato then raised this question. Y Platón después planteó la pregunta. If you had this ring and you could do anything you want and you would never get in trouble for it, Si tuvieras este anillo y pudieras hacer lo que tú quisieras sin ningún problema, would you still do what was right? ¿harías aún así lo que es correcto? This is a searching question. Esta es una pregunta escudriñadora. It is a question about why do you do what is right? La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que es correcto? Is it just because you don't want to get into trouble? ¿Es solo porque no queremos meternos en problemas? Or is it because you truly love God? ¿O porque en verdad amamos a Dios? Another way to put it is this. Otra manera de decirlo es la siguiente. Who are you when no one else is around? ¿Cómo te comportas cuando nadie te está viendo? Are you seeking God and obeying His commandments ¿Estás buscando a Dios y obedeciendo sus mandamientos when only He can see you? cuando solo Él puede verte? That is a mark of truly loving God. Esa es una marca del verdadero amor por Dios. So Christ has taught us about love for God, love for our neighbor, and love for self. Cristo nos ha enseñado aquí entonces del amor a Dios, del amor al prójimo y del amor a uno mismo. This brings us to our fourth point. Y esto nos lleva al cuarto punto. Christ requires us to keep God's whole law in love. Cristo demanda que guardemos toda la ley de Dios en amor. Notice how he says in verse 40, Vean cómo dice en el versículo 40, I'm back in Matthew 22, en Mateo 22. on these two commandments depend all the law and the prophets. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Notice Jesus does not say you don't need to pay any attention to the law and the prophets. Vean que Jesús no está diciendo, ustedes no le tienen que poner atención ya a la ley y los profetas. He's saying if you're going to obey the law and the prophets, then you must do it in love. Sino que está diciendo, si ustedes van a obedecer la ley y los profetas, tienen que obedecer en amor. Everything depends on love. Todo depende del amor. But Christ never taught us that that's the only commandment we have to keep. Pero Cristo nunca nos enseñó que ese es el único mandamiento que debemos guardar. God gives us many commandments in His word. Dios nos da muchos mandamientos en su palabra. If we love God, we will want to keep His commandments. Si amamos a Dios, vamos a querer guardar sus mandamientos. We will say, as it says in Psalm 119, verse 97, oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Vamos a decir como en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. But we will also understand that if we try to keep the commandments, but we have not love, Pero también vamos a entender que si queremos guardar los mandamientos y no tenemos amor, we are nothing, no somos nada, as Paul taught us in 1 Corinthians 13. como Pablo lo enseña en 1 Corintios 13. So Christ teaches us that there's a beautiful harmony between self-love, love for our neighbor, and love for God in obedience to God's commandments. Así que Cristo nos enseña que hay una armonía hermosa en el amor a uno mismo, en el amor al prójimo, en el amor a Dios, en todo lo que implica guardar sus mandamientos. The essence of righteousness is supreme love for God, which expresses itself in secondary love for our neighbors,
fulfills the natural desires of love for ourselves and finds its authoritative direction in keeping God's commandments. La esencia de la justicia entonces es el amor supremo a Dios, que se expresa a sí mismo en el amor secundario por nuestro prójimo, que cumple los deseos naturales del amor a uno mismo y que halla su dirección autoritativa en guardar los mandamientos de Dios. And dear friends, Christ is the ultimate example of obedience to this law of love. Queridos amigos, Cristo es el mayor ejemplo de lo que significa guardar los mandamientos de Dios en amor. Jesus obeyed all the commandments of God throughout his life. Jesús obedeció todos los mandamientos de Dios a lo largo de su vida. He never sinned. Él nunca pecó. He gave himself as the sacrifice for our sins. Él se entregó como el sacrificio por nuestros pecados. No one has ever loved us or served us as Jesus has. Nadie nos ha amado y servido como lo ha hecho Jesús. He gave his life as a ransom for many. Él dio su vida en rescate por muchos. He gave his life to do good to sinners. Él dio su vida para bendecir a los pecadores. He shed his blood so their sins would be forgiven. Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. And he did it all out of love for the glory of God. Y Él hizo todo eso por amor a la gloria de Dios. In the Garden of Gethsemane, he prayed, "Not as I will, but as you will," to his Father. Y en el huerto del Getsemaní, Él oró a su Padre diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. And when Jesus died on the cross, it seemed as if he had lost everything. Cuando Jesús murió en la cruz, pareció como si hubiera perdido todo. But instead, he gained everything for our sake. Pero en lugar de haber perdido, ganó todas las cosas a favor nuestro. He rose from the dead and he said to his apostles, "All authority in heaven and earth has been given to me." Él resucitó de entre los muertos y le dijo a sus apóstoles, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. And though he poured out his life to glorify God and to do good to others, in the end, his Father exalted him to the highest place. Y si bien Él entregó su vida en sufrimiento para después morir, después su Padre lo exaltó hasta lo sumo. And now Christ is calling us to follow him. Y ahora Cristo nos llama a seguirlo. He has taught us that God's way is the way of love. Él nos ha enseñado que el camino de Dios es el camino del amor. It is the love of God and the love of our neighbor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Will you follow Jesus Christ? ¿Seguirás tú al Señor Jesucristo? Will you trust him as your Savior? ¿Confiarás en Él como tu Salvador? Love him as your Lord? ¿Lo amarás como tu Señor? And make it your constant aim to obey his commandments with all your heart. Confía en Él y haz que tu meta sea obedecerlo con todo tu corazón. Let's pray. Oremos. Father, this weekend you have taught us much about Christian ethics. Padre, este fin de semana nos has enseñado mucho sobre la ética cristiana. And you have also shown us that at the heart of Christian ethics is your Son, Jesus Christ. Y nos has mostrado que en el corazón de la ética cristiana está Jesucristo. Please forgive us for all the ways that we have not listened to him. Por favor, perdónanos por todas las veces en que no lo hemos escuchado. Do a new work in our hearts, we pray, O God. Obra en nuestros corazones, te lo pedimos, Señor. Whether that means saving us for the very first time, Sea que eso significa que nos salves por vez primera, then we pray that you would save us. pero oramos, Señor, que nos salves. Or if that means helping us to grow as Christians, O si eso significa para nosotros que nos hagas crecer como cristianos, we pray that you would help us to grow. te pedimos que nos ayudes a crecer. Make us more like Jesus. Haznos como Jesús. Make us a people of love. Haznos
un pueblo lleno de amor. We ask it in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.